En esta, la quinta y última parte, vamos a hablar de composición. Composición, como ya hemos visto, las formas, las figuras, los sistemas proporcionales y cómo ellos vienen todos afectados por el tema de la percepción. Entonces, para componer hay varios sistemas ordenadores de la composición. Puede ser por simetría, puede ser por jerarquía, fijando un ritmo, colocando un datum que ordene a los distintos elementos, o por transformación de un elemento reconocible. Un elemento a considerar en la composición es la regularidad. Si es regular, de forma que las partes se relacionan por un vínculo firme y ordenado, puede ser irregular, donde esos vínculos son no tan firmes, y también eso puede ser una forma de incluir los vacíos, ya sea que el vacío o la forma sean regulares o irregulares, y lograr entonces que el vacío sea parte o inclusive ordenador de la composición. La jerarquía puede ser por el tamaño del elemento, ya sea grande o pequeño, puede ser por la forma y por donde esté ubicado. Nos da distintos grados de jerarquía que resalta algunos elementos sobre los otros. El datum es una línea o un plano o un volumen que permite ordenar elementos disímiles alrededor de un elemento común. Por ejemplo, la Asamblea Legislativa de Chandigarh de Le Corbusier, el elemento de borde de techo es un datum que permite unificar la composición más regular que hay en la parte inferior con la composición más libre que hay en la parte superior. Otro elemento que ayuda a generar composición es el tema de el partí. El partí es el concepto, es la idea a partir de la cual se genera el diseño. Por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos de partís posibles. Por ejemplo, una forma pura que es penetrada por otros espacios, otras formas más impuras y sirve como ordenador. Un elemento que se destaca de los otros y genera un enlace con el exterior. Dos L's en conflicto, un esquema radial donde falta un rayo y por lo tanto ahí se marca ya una jerarquía, una zona que resalta sobre las demás, una caja a la cual se le ha restado una parte, indicando que ahí pasa algo, hay una entrada, hay un acceso, o un núcleo, por ejemplo, que está marcado como separación de una zona pública de una zona privada. Entonces son ideas, semillas, que luego servirán de ordenadores del resto del proyecto. Porque el elemento que se use, el concepto que se utilice, tiene que presentar una coherencia a lo largo de todo el diseño. En este caso, por ejemplo, hay un diseño que se basa en distintas capas y va a ser diferente el concepto de la escalera que cruza esas capas y por lo tanto genera una unificación entre ellas, un traslado entre distintas capas, a un caso en el cual la escalera es en paralelo y entonces esas capas están aisladas unas de otras. Aquí hay un concepto partí, por ejemplo, en el cual la idea del proyecto era un laboratorio que tuviese también una zona de exposición, de exhibición para el público. Entonces partieron de la idea de tener dos ingresos, un ingreso para la parte pública de los visitantes y un ingreso para los investigadores que fuese más privada. Entonces, a partir de un esquema lineal donde los ingresos se producían en cada punta y iban transitando cada una las áreas públicas o las áreas privadas hacia una zona más común, más, digamos, de usos más amplios comunes. Y dentro del esquema también había la necesidad de incluir zonas de oficina, de encuentro y zona más pública, una zona de verde,
eh, digamos, de integración de todo el modelo. Entonces el esquema lineal se convirtió en un esquema espiral y posteriormente pasa a la formalización. ¿Cómo se genera la formalización del esquema espiral? Esta es una obra de Kino, arquitectos en Japón, Spiralab se llama, y la obra terminada tiene la forma más o menos de la conceptualización, tiene una entrada debajo de ese piso inclinado que se ve en la foto inferior, a la izquierda, ahí está la entrada a la zona pública y posteriormente a la derecha está la entrada a la parte de laboratorios. También un elemento para la composición es el uso de elementos simples para generar una riqueza. Uno puede partir de un esquema de simplicidad en el cual, por ejemplo, 3 elementos generan 3 espacios. Pero si necesitase generar muchos más espacios, y repito ese esquema, entonces tendría que utilizar 2 elementos, por ejemplo, para generar 2 espacios. Una composición más complicada, que no se entiende tan bien el orden. Pero se puede hacer, por ejemplo, una simplicidad conceptual en la cual hay 3 elementos y la composición de esos 3 elementos va generando los 2 espacios necesarios. Entonces esto evita una aglomeración sobrecargada y genera una simplicidad conceptual que es fácil de comprender y de analizar. Si uno va a utilizar un elemento cualquiera en la arquitectura, tiene que tener un significado dentro del concepto. Por ejemplo, si yo voy a rotar el edificio, esa rotación no puede ser arbitraria. Tiene que ser una rotación que nace del contexto o de una idea de cómo yo quiero que funcione el edificio. En este caso, por ejemplo, la rotación puede ser porque yo quiero remarcar el obelisco que está en la mitad de la redoma. O quiero abrir un paso de la calle hacia una capilla que está del lado derecho y por lo tanto roto el edificio y con eso marco esa dirección de entrada. Esto también ocurre dentro de la composición de las plantas, no solamente la composición entre volúmenes. En la planta también debo hacer composición. ¿Cómo es la relación de los espacios llenos, de los espacios servidos y la relación con los espacios servidores y la circulación? Entonces uno puede pensar en los espacios servidos como sólidos y la circulación pasa a ser los vacíos, los elementos de conexión entre esas formas a ser compuestas. Y sobre todo, cuando uno está haciendo un proyecto, siempre nacen muchas ideas. Uno se llena de ideas de distinto tipo, distintas ideas, pero no todas son válidas para el proyecto en curso. Entonces, un elemento importante es tener la flexibilidad de tomar una idea que puede ser muy interesante, que a uno le puede gustar mucho, pero apartarla, guardarla para un futuro momento, porque lo más importante es mantener la armonía del conjunto, no introducir toda idea que a uno le venga, por más buena que sea, que puede romper esa armonía, esa coherencia del conjunto que está basada en la composición y está basada en la idea, el partir. Entonces, usar un sistema proporcional adecuado resultará en un tejido consistente de unidades interdependientes relacionadas sin importar cuán variadas sean. Bueno, con esto terminaríamos la presentación. Las conclusiones, podemos tomar conclusiones, serían: la percepción de las formas no es absoluta. Está sujeta a las condiciones de su contexto y a los procesos mentales del observador. Hay una tendencia innata de la mente a buscar un orden en lo que percibe. La forma no existe independientemente del fondo. El fondo puede ser tan importante como la forma, y esto aplica también al contexto. En la relación sólido-vacío, el sólido se construye para darle forma al vacío, y es el vacío, el espacio,
el que se habita en la arquitectura. Los sistemas de proporcionalidad son un recurso para darle orden y armonía a los espacios y a la composición de las formas. No solo para componer las formas, sino también para componer los espacios, los vacíos que quedan. Utilizar un concepto rector y un sistema de proporcionalidad brinda orden y coherencia a un proyecto. El espacio siempre ha sido la dimensión espiritual de la arquitectura. Esta es la bibliografía, las referencias a partir de las cuales se montó este trabajo. Pueden buscarlas para que profundicen sobre los temas aquí tratados. Y con esto agradezco su atención.